rechazó ofertas de aceptación. Tanto de Harvard como de Yale, obtuvo un doctorado legítimo en neurociencia. A través de años de exigente investigación académica, interpretó a una neurocientífica en una de las series de televisión más exitosas jamás creadas, y luego vio cómo se le escapaba silenciosamente una de las oportunidades de presentadora más prestigiosas en televisión. A través de cada triunfo y revés también estaba criando a 2 hijos como madre soltera, equilibrando una vida que exigía una resiliencia extraordinaria, tanto frente a las cámaras como detrás de puertas cerradas. Desde casi cualquier punto de vista, su historia ya parecía lo suficientemente notable como para llenar toda una vida. Sin embargo, ninguno de esos logros, sacrificios o decepciones es de lo que la gente ha estado hablando últimamente. Más bien fue algo mucho más personal lo que captó la atención del público. A principios de este año, Marcin Bialik publicó un ensayo íntimo que hizo que innumerables lectores dejaran de leerlo, no porque expusiera un escándalo o revelara un secreto impactante, sino porque desafiaba las suposiciones que la gente había sostenido durante mucho tiempo sobre ella. Pocos esperaban que alguien cuya identidad había estado tan profundamente arraigada en la ciencia, la evidencia y el pensamiento racional hablara con tanta franqueza sobre una experiencia que la dejó preguntándose cómo la medicina a veces sirve a quienes no obtienen los resultados esperados. No fue simplemente otra confesión de una celebridad. Era la historia de una científica que se enfrenta a un momento en el que la ciencia, al menos en su propia vida, no logró proporcionar las respuestas que ella creía. En junio de 2024, Meillakin publicó un ensayo profundamente personal en The Free Press, y su impacto se extendió por las redes sociales casi de inmediato. En el ensayo relató el período difícil que comenzó después de que sus médicos le sugirieran que considerara probar un medicamento GLP-1 en dosis bajas, parte de la misma clase de medicamentos que rápidamente se habían convertido en uno de los avances médicos más comentados para el control del peso y el tratamiento de la diabetes en los Estados Unidos. La recomendación no se hizo de manera casual ni por razones estéticas. Debido a su historial con la enfermedad de Graves, una afección tiroidea autoinmune que ya había dado forma a partes de su trayectoria médica, sus médicos creían que explorar el tratamiento era una opción razonable y médicamente sólida. Confiando en el consejo de los profesionales que la atendían, accedió a iniciar el tratamiento. Lo que sucedió después fue algo que ni ella ni su equipo médico habían previsto. En lugar de experimentar una mejora gradual, se encontró soportando uno de los períodos más devastadores, físicamente, de su vida. Un malestar digestivo severo se apoderó de su cuerpo acompañado de implacables calambres abdominales, hinchazón dolorosa, náuseas constantes y una incapacidad para tolerar incluso el más pequeño sorbo de agua sin enfermarse violentamente. Los síntomas rápidamente aumentaron más allá de la incomodidad ordinaria. Describió días en los que simplemente levantarse de la cama le parecía imposible, y las tareas diarias básicas se convertían en desafíos abrumadores. El sufrimiento físico fue bastante agotador, pero lo que hizo la experiencia aún más inquietante fue el impacto emocional que la acompañó. Para alguien que había dedicado años a estudiar el cerebro humano y los sistemas biológicos que gobiernan el cuerpo, la experiencia tenía un peso completamente diferente al que podría tener para alguien sin sus antecedentes. Su educación le había enseñado a confiar en la evidencia, la investigación y el proceso científico. Había construido tanto su reputación profesional como gran parte de su identidad pública en torno a una toma de decisiones reflexiva y basada en evidencia. Sin embargo, de repente se encontró viviendo una realidad que las estadísticas y las expectativas clínicas no podían explicar completamente. No se trataba simplemente de que el tratamiento hubiera ido mal. Fue que inesperadamente se había convertido en una de las excepciones, en uno de los raros pacientes cuya experiencia no encajaba cómodamente en la narrativa tranquilizadora, respaldada por la mayoría de los resultados exitosos. Esa comprensión se convirtió en el corazón emocional de su ensayo.
Ella nunca planteó su historia como un ataque a los medicamentos GLP-1 en sí, ni alentó a los lectores a rechazar tratamientos que realmente habían transformado innumerables vidas. De hecho, reconoció repetidamente que estos medicamentos han ayudado a muchas personas a mejorar su salud y calidad de vida. Su propósito nunca fue generar miedo. En cambio, quería dejar espacio para un tipo diferente de conversación. Una que reconociera que las historias de éxito, si bien son importantes, no son las únicas que merecen ser escuchadas. Sostuvo que el debate público en torno a estos medicamentos se había centrado tan abrumadoramente en experiencias positivas, que quienes sufrían complicaciones graves a menudo se sentían invisibles. Los pacientes cuyos cuerpos reaccionaron de manera diferente fácilmente podrían comenzar a creer que de alguna manera habían fallado, o que sus experiencias simplemente no importaban porque representaban solo una pequeña minoría. Al leer sus palabras, muchas personas reconocieron que ella hablaba no solo por sí misma, sino también por muchas otras personas cuyas experiencias difíciles habían permanecido en gran medida ausentes de la conversación pública más amplia. Esa perspectiva resonó precisamente porque provenía de alguien como Mayim Bialik. No se trataba de una celebridad que criticaba casualmente la última tendencia en salud después de leer los titulares en línea. Era una neurocientífica con años de formación científica formal, alguien que respetaba profundamente la investigación clínica y entendía cómo se desarrolla la evidencia médica. Cuando admitió que los sistemas científicos no siempre dejan suficiente espacio para aquellos cuyos resultados quedan fuera de los promedios, sus palabras tenían una credibilidad que pocas figuras públicas podían igualar. Ella no estaba rechazando la ciencia. Ella estaba recordando a la gente que la ciencia siempre debe estar dispuesta a reconocer a aquellos que no se ajustan perfectamente a sus expectativas. Sin embargo, para comprender plenamente por qué su ensayo tocó una fibra emocional tan poderosa es útil recordar la vida que había construido mucho antes de ese momento. Mayim Bialik nunca ha seguido el camino predecible que parecen seguir tantas carreras en Hollywood. Desde el principio se mantuvo al margen negándose a encajar cómodamente en las expectativas, puestas sobre las estrellas infantiles o las celebridades de la televisión. Apareció por primera vez en la televisión nacional cuando tenía solo 12 años presentando al público a una joven y brillante intérprete cuyo talento se hizo evidente de inmediato. Al poco tiempo consiguió el papel principal en Blossom la comedia, que se emitió entre 1991 y 1995, y la transformó en uno de los rostros adolescentes más reconocibles de Estados Unidos. Si bien muchas estrellas jóvenes de esa época abrazaron las portadas de revistas, las fiestas glamorosas, los acuerdos de patrocinio y el entusiasmo que rodeaba la cultura de las celebridades, las prioridades de Mayim a menudo parecían sorprendentemente diferentes. Los miembros del equipo y otros actores notaron con frecuencia que durante los descansos entre escenas, ella no estaba hojeando revistas de entretenimiento ni persiguiendo chismes de Hollywood. La mayoría de las veces se la podía encontrar con auténticos libros académicos en sus manos, estudiando temas que la fascinaban mucho más allá del mundo de la televisión. Su curiosidad era auténtica y profundamente arraigada, moldeada por padres que constantemente enfatizaban que la educación nunca debería quedar secundaria a la fama. Incluso cuando Hollywood le ofreció un éxito cada vez mayor, esa base se mantuvo notablemente estable. Cuando cumplió 17 años llegó otro momento decisivo. Cartas de aceptación de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Yale llegaron a sus manos presentando oportunidades con las que muchos estudiantes pasan años soñando. La mayoría de las familias habrían celebrado esas ofertas como el comienzo de un futuro predeterminado. Sin embargo, Mayim sorprendió a casi todos al rechazar ambas instituciones, no porque careciera de ambición o respeto por su prestigio, sino porque quería permanecer cerca de su familia en California
mientras continuaba actuando junto con sus ambiciones académicas. En lugar de elegir el camino que otros esperaban, se matriculó en UCLA, creando un futuro que reflejaba sus propias prioridades en lugar de la definición de éxito de la sociedad. Esa decisión reveló algo fundamental sobre su carácter. No estaba sacrificando la educación por la fama, ni abandonaba la actuación en pos de la academia. Más bien se negó a aceptar la idea falsa de que los logros significativos tenían que existir en mundos separados. Creía que era posible construir una vida que honrara ambas pasiones, sin permitir que ninguna borrara a la otra. Una vez que llegó a UCLA, abordó sus estudios con total seriedad. Su educación universitaria nunca fue un proyecto paralelo diseñado para mejorar su imagen pública o crear titulares interesantes. Se sumergió en cursos exigentes, largas horas de investigación y la disciplina necesaria para obtener credenciales científicas avanzadas. El estatus de celebridad no ofrecía atajos dentro de los laboratorios o seminarios de posgrado, y ella nunca esperó ninguno. Años de perseverancia finalmente la llevaron a uno de los logros de los que se siente más orgullosa. En 2007, obtuvo su doctorado en neurociencia después de completar una tesis que examinaba la actividad hipotalámica en personas que viven con el síndrome de Prader-Willi, un trastorno genético complejo y desafiante. La investigación requirió años de dedicación, revisión por pares, rigor científico y compromiso sostenido. No fue un título honorífico, ni un truco publicitario diseñado para impresionar a los fanáticos. Fue un trabajo académico legítimo que se ganó el respeto de los investigadores de su campo. La mayoría de la gente suponía que alguien con calificaciones como las de ella continuaría dedicándose a la investigación científica a tiempo completo. En cambio, sorprendió a todos una vez más al regresar a la industria del entretenimiento. Fue una decisión que finalmente cambió el curso de su carrera para siempre, llevándola al papel que la presentaría a una generación completamente nueva de espectadores, y al mismo tiempo crearía una ironía que el público apreció al instante. Cuando Mayim se unió a The Big Bang Theory en 2010, como Amy Farrah Fowler, el casting parecía demasiado perfecto para creerlo. Un neurocientífico real interpretaba ahora a un neurocientífico ficticio en una de las series de comedia más importantes de la televisión. Los productores adoptaron esa conexión única, tejiendo elementos de autenticidad en el personaje, mientras el público respondía con un entusiasmo abrumador. Amy evolucionó rápidamente de un personaje recurrente a uno de los anclajes emocionales de la serie, y la actuación de Mayim obtuvo elogios generalizados de la crítica. Durante los años siguientes, recibió 4 nominaciones a los premios Emmy por el papel, consolidando su lugar entre las mujeres más reconocidas de la televisión estadounidense. Su carrera parecía más fuerte que nunca, y millones de espectadores admiraron su inteligencia tanto dentro como fuera de la pantalla. Sin embargo, con una mayor visibilidad vino un aumento igualmente poderoso en el escrutinio público. Cada entrevista, cada opinión y cada creencia personal que compartía de repente atrajo mucha más atención que nunca antes. En 2011 publicó Beyond the Sling, un libro para padres que explica su filosofía de crianza con apego, que incluía prácticas como la lactancia materna prolongada, el colecho y el porteo del bebé. Casi de inmediato el libro desató un apasionado debate entre las comunidades de padres y los medios de comunicación. Sus partidarios la elogiaron por presentar lo que consideraban una perspectiva reflexiva e informada por la investigación, basada tanto en la experiencia personal como en la comprensión científica. Los críticos, sin embargo, la acusaron de promover expectativas poco realistas y cuestionaron si algunas de las prácticas que ella defendía eran prácticas o incluso responsables. La discusión rápidamente se volvió intensamente personal. En lugar de seguir siendo un intercambio respetuoso de filosofías parentales, gran parte de las críticas se dirigieron hacia el cuestionamiento de la propia Mayim. Aún así, se negó a retirarse de la conversación pública. A través de entrevistas, conferencias, artículos y paneles de discusión, continuó explicando su perspectiva con la misma confianza que siempre había definido su estilo de comunicación, incluso cuando las críticas se hicieron más fuertes.
Sin embargo, con el tiempo, empezó a surgir un patrón notable. Cada vez que expresaba opiniones firmes sobre temas complejos o controvertidos, un segmento del público interpretaba su confianza no como experiencia, sino como arrogancia. Irónicamente, la inteligencia que alguna vez la distinguió y le valió una amplia admiración, se convirtió cada vez más en la cualidad que algunos críticos usaban contra ella cada vez que surgían desacuerdos. Cuanto más segura parecía, más polarizada se volvía la reacción del público. Mientras esos debates profesionales continuaban, otro capítulo, profundamente personal, se desarrolló detrás de escena. Su matrimonio con Michael Stone, que había durado casi una década, llegó a su fin, y la noticia de su divorcio se hizo pública en 2013, precisamente cuando la visibilidad de su carrera estaba alcanzando alturas extraordinarias. Incluso mientras las cámaras seguían grabando y las entrevistas llenaban su agenda, ella estaba navegando silenciosamente por un profundo cambio personal, lejos del centro de atención. En los años siguientes, habló honestamente sobre el enorme desafío de equilibrar la exigente producción televisiva, las incesantes obligaciones con los medios y la responsabilidad de criar a sus dos hijos en gran medida como madre soltera. El agotamiento emocional de llevar tantas responsabilidades simultáneamente era algo que nunca ocultó del todo, aunque siempre intentaba mantener la mayor privacidad posible por el bien de su familia. A pesar de sus esfuerzos, la percepción pública siguió evolucionando, a menudo basada más en suposiciones que en la realidad. Poco a poco, una imagen cada vez más simplificada de ella empezó a tomar forma en la imaginación del público. Con frecuencia se la describía como intensa, franca, obstinada o difícil, etiquetas que ignoraban gran parte de la complejidad detrás de sus experiencias. Ya no importaba si esas descripciones eran justas, porque una vez que las narrativas públicas comienzan a solidificarse, puede resultar notablemente difícil cambiarlas. Mucho antes de su ensayo profundamente personal, en 2025, esas impresiones ya se habían unido firmemente a su identidad pública. Luego llegó 2017, un año que alteró dramáticamente la trayectoria de su vida pública en formas que pocos podrían haber predicho. A medida que las revelaciones sobre Harvey Weinstein estallaron en Hollywood y el movimiento Me Too transformó rápidamente las conversaciones en toda la industria del entretenimiento, innumerables actores, escritores y figuras públicas comenzaron a compartir sus propias experiencias. Como muchos otros durante ese período cargado de emociones, Mayim Bialik decidió contribuir con su voz, escribiendo sobre cómo había sido navegar en una industria donde la apariencia, las expectativas y el poder a menudo se cruzaban de maneras profundamente complicadas. No podría haber imaginado entonces que la reacción a esas palabras se convertiría en una de las controversias definitorias de toda su carrera. Su artículo de opinión apareció en el New York Times y sus intenciones parecían sinceras. Escribió sobre crecer en Hollywood como una niña que no encajaba en el molde de belleza convencional, sobre cómo fue ignorada en gran medida por el tipo de hombres poderosos que se aprovechaban de las mujeres jóvenes, y sobre las decisiones personales que había tomado, cómo se vestía, cómo se comportaba, los espacios que evitaba que creía que la habían mantenido fuera de ese radar. La respuesta fue rápida y severa. Lectores y comentaristas de las redes sociales y publicaciones importantes argumentaron que su encuadre sugería que las mujeres que se vestían de manera diferente o que se movían en esos espacios de alto perfil eran de alguna manera más responsables de lo que les sucedió. El término utilizado una y otra vez fue el de culpar a la víctima. Se interpretó que sus palabras, cualquiera que fuera su intención, implicaban que el comportamiento y la apariencia podían servir como protección, y por extensión que aquellos que fueron atacados de alguna manera no se habían protegido lo suficientemente bien. Fue el tema de la controversia que no se resuelve limpiamente. Ella se disculpó. Ella aclaró. Reconoció que sus palabras habían causado un dolor real a las personas a las que realmente quería apoyar, pero el daño a su reputación en ciertos rincones del público fue duradero.
Los artículos de ese período todavía aparecen cada vez que aparece su nombre, y durante años después, cargó con el peso de estar asociada con una posición que insistió que nunca tuvo la intención de asumir. Lo que lo hizo particularmente doloroso fue el contexto. Había pasado toda su vida construyendo credibilidad a través de la educación y el pensamiento cuidadoso, y en un ensayo escrito rápidamente, en medio de uno de los momentos culturales con mayor carga emocional de la década, esa credibilidad sufrió un golpe del que no se recuperaría por completo. El asiento. Nadie podría estar de acuerdo en que se lo merecía. Para cuando Peligro llegó a llamar en 2021, Majim estaba en medio de una complicada rehabilitación pública. La pandemia le había aportado a su podcast Bialyx Breakdown una audiencia real. Ella se estaba abriendo sobre la salud mental, la terapia y la ciencia de la resiliencia emocional, y la gente estaba respondiendo. Parecía que las cosas estaban cambiando. Entonces el peligro ocurrió el anuncio. Alex Trebek falleció en noviembre de 2020. Los productores del programa pasaron meses en un extenso proceso de audición como anfitriones invitados que se convirtió en su propia historia en los medios. Finalmente se anunció que Ken Jennings y Mayim Bialik compartirían las funciones de anfitriones. Jennings en la versión sindicada, Mayim en especiales de horario estelar y spin-offs. La reacción del veterano Jeopardy y los fanáticos no estaban calientes. Una parte del público ya había decidido antes de que ella filmara un solo episodio que ella no era la persona adecuada para el papel. Circularon peticiones en línea y se llenaron las secciones de comentarios. Cada episodio que presentó fue analizado. Su entrega, su sincronización, la forma en que se movía entre los concursantes, lo que vestía. Las comparaciones con Jennings eran constantes y rara vez halagadoras. Probablemente, parte de la crítica fue justa. Presentar programas de juegos en vivo es una habilidad específica, y Majim no tenía experiencia en ello. Estaba aprendiendo en público, lo cual es una forma brutal de desarrollar cualquier oficio. Pero una parte importante de la hostilidad parecía tener menos que ver con su desempeño y más con su historia. El artículo de opinión, la controversia sobre la paternidad, la percepción de ella como alguien que siempre tenía que ser la persona más inteligente de la sala. Fue anfitriona hasta 2022 y 2023. Luego el gremio de escritores de Estados Unidos se declaró en huelga. Cuando comenzó la huelga de la WGA en mayo de 2023, Majim tomó la decisión de dejar de ser anfitrión en solidaridad con los escritores. Fue una postura de principios. También les dio a sus oponentes a nivel de producción una razón para seguir adelante. A finales de 2023, Sony confirmó que su contrato de hosting no sería renovado. Ken Jennings asumiría el cargo de único anfitrión permanente. Perdió el trabajo públicamente de una manera que para mucha gente que miraba, se sintió como un veredicto sobre todo su segundo capítulo en televisión. Construir algo que no dependa de la aprobación de nadie. Lo que sucedió después de Jeopardy es en cierto modo la parte más interesante de toda la historia. No se apresuró a reemplazarlo. Ya había lanzado Bialyx Breakdown a principios de 2021, y en lugar de tratarlo como un marcador de posición mientras esperaba la próxima oportunidad televisiva, se inclinó. El podcast se convirtió en algo con identidad propia. Las conversaciones con psicólogos, investigadores y personas que enfrentan desafíos de salud mental se filtraron a través de su experiencia en neurociencia. No fue un programa de entrevistas a celebridades. Tenía una textura intelectual específica y atraía a un tipo específico de oyente. También habló de sus propias luchas como nunca antes lo había hecho. Episodios en los que describió su experiencia con la depresión, con la ansiedad de ser madre soltera, con el residuo emocional a largo plazo de las consecuencias del artículo de opinión. Esos fueron los que se extendieron. La gente ya no la seguía solo por la teoría del Big Bang, la seguían porque estaba diciendo en voz alta las cosas que mucha gente sentía, pero que no habían oído articuladas con tanta claridad. Un área a la que volvió repetidamente fue la relación entre el estrés crónico y la salud física.
Basándose en su experiencia en neurociencia, explicó a su audiencia cómo la presión emocional prolongada del tipo, bajo la cual había vivido durante años, no solo afecta el estado de ánimo, reconfigura la forma en que el cuerpo responde a todo desde el sueño hasta la digestión y la función inmune. Para sus oyentes, esto no era ciencia abstracta, era un marco para comprender sus propias vidas. Y para Majin, era claramente un marco que estaba utilizando para entender el suyo. En 2022, se puso detrás de la cámara por primera vez como directora de la película As They Made Us. Fue un drama familiar, tranquilo, lento, emocionalmente pesado. La historia de una hija adulta que intenta mantener unida a su familia fracturada mientras procesa el dolor y el distanciamiento. Era personal en formas que resultaban obvias para cualquiera que prestara atención. Los críticos notaron la honestidad de la narración. Al final no limpió las cosas. La película no se convirtió en un éxito de taquilla, pero confirmó algo que sus seguidores venían diciendo desde hacía tiempo. Tenía instintos creativos que iban más allá de interpretar las palabras de otras personas. Lo que también quedó claro durante este período fue que estaba construyendo deliberadamente algo descentralizado. Una carrera que no vivió ni murió por la decisión de una cadena, la aprobación de un productor o los ratings de un programa. El podcast era suyo, la película era suya, los ensayos eran suyos. Después de años de tener su sustento ligado a las plataformas de otras personas, esa independencia no fue incidental. Ese era el punto. Y luego llegó el ensayo GLP-1 en 2025, que en retrospectiva encaja perfectamente en la línea directa. Ha pasado los últimos años construyendo una versión de su voz pública que consiste específicamente en decir la parte tranquila en voz alta. Las experiencias de salud que no van bien, las decisiones de crianza que son juzgadas, las pérdidas profesionales que no vienen con un final limpio y redentor. El ensayo no fue un cambio, fue la expresión más clara hasta ahora de la figura pública en la que se ha estado convirtiendo activamente. ¿Cómo se ve realmente la transformación de cerca? Esto es lo que tiene la historia de Mayim Bialik, que tiende a perderse en las controversias individuales. Cada revés que ha experimentado proviene directamente de la misma fuente que su credibilidad, su voluntad de decir exactamente lo que piensa, exactamente como lo piensa, sin suavizarlo para la sala. El libro para padres esa era su filosofía genuina, no un juego de marca calculado. El ensayo del New York Times lo escribió porque creía que tenía algo valioso que aportar a esa conversación. La decisión de alejarse de Jeopardy durante la huelga, ella ha dicho que no podía en conciencia cruzar esa línea independientemente del costo de su carrera. Estas decisiones le han costado dinero real, oportunidades reales, reputación real, pero también han construido algo que la mayoría de las celebridades que van a lo seguro nunca acumulan. Un público realmente fiel que confía en ella. No porque siempre tenga razón, sino porque siempre es honesta acerca de su forma de pensar. Cuando se equivoca en algo lo dice. Cuando algo en su propia vida contradice la imagen la pone sobre la mesa. El ensayo GLP-1 es un ejemplo perfecto. Se trata de una científica que, según ella misma cuenta, confió en una intervención médica que la enfermó gravemente. Podría haberlo mantenido en privado. En cambio, escribió sobre ello pública, y específicamente no para generar simpatía o volverse viral, sino porque pensó que valía la pena llenar el vacío en la conversación. Y la respuesta confirmó algo importante. La gente está hambrienta de ese tipo de honestidad, especialmente de alguien con conocimientos científicos reales que no intenta venderles nada. También hay algo que vale la pena señalar sobre el momento de su reinvención. Ella no empezó de nuevo cuando tenía 20 años y no tenía nada que perder. Se reconstruyó a los 40 con un historial público de controversias que cualquiera podría levantar en 30 segundos. Ese es un tipo diferente de coraje. Reiniciar cuando eres joven y desconocido es un riesgo. Reiniciar cuando todo Internet recuerda tus peores momentos es algo completamente distinto.
También ha sido abierta sobre el papel que jugó la terapia para llegar allí, no de una manera vaga e inspiradora, sino específicamente hablando del tipo de trabajo cognitivo que implica separar su autoestima de la recepción pública, algo con lo que claramente había luchado durante años. Para alguien cuya identidad había estado tan estrechamente ligada a ser visto como inteligente y creíble, que esa percepción fuera dañada públicamente no era algo menor de lo que recuperarse, ya sea que estés de acuerdo con ella, en algún tema en particular o no. Esa es una identidad coherente. Ha descubierto quién es y cuál quiere que sea su plataforma. Llegar a eso le llevó aproximadamente 3 décadas. Un divorcio, un escándalo público, un trabajo fallido de alto perfil y una terrible experiencia médica. Pero ella llegó allí. A sus 49 años no intenta ser Amy Farrah Fowler. Ella no intenta ser la próxima Alex Trebek. Está escribiendo ensayos que hacen que la gente deje de desplazarse. Dirige películas sobre familias que no sanan bien. Ella organiza conversaciones sobre las partes de la salud mental que la televisión no toca. Esta es una transformación que nadie hubiera esperado. Pero cuando finalmente lo ves, no puedes dejar de verlo. Ahora es el momento de saber de usted. Si Mayim Bialik hubiera ido a lo seguro en todo momento, se hubiera quedado callada en el tráiler, hubiera tomado el camino de la Ivy League y hubiera sonreído ante el peligro. ¿Alguien seguiría hablando de ella hoy? ¿O se habría desvanecido silenciosamente en un segundo plano como lo han hecho otras personas? ¿Qué opinas? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber de usted. Gracias por mirar. Si te gustó este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Para ver más historias interesantes como esta, asegúrese de hacer clic en el siguiente vídeo que aparece en su pantalla. Nunca sabes lo que descubrirás a continuación.